Bienvenida a tu programa Victoriosas en Cristo. Mi nombre es Lisa Collillo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo poder ser libre de esas cadenas de pecado que te tienen atada? A lo mejor has intentado dejarlas 1, 2, 3, 4 veces y hoy como que sientes que quieres tirar la toalla y ni siquiera seguir intentando. Si ese eres tú, quédate hasta el final del programa, porque en el programa de hoy te estaremos dando tácticas para romper las cadenas del enemigo y este programa puede cambiar tu vida. Hoy el título se llama Rompe toda cadena. Y sabes, en Cristo somos más que vencedoras y a través del Espíritu Santo, Él nos da el poder de romper toda cadena. Nuestro versículo de hoy está en 2 de Pedro 2:19 y dice así: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué significa este versículo? Si alguien te vence a ti, ese alguien entonces ahora es tu amo o tu señor y tú eres esclavo de ellos. Entonces, hablando de los pecados, si tienes un pecado, ejemplo de la glotonería, que es comer demasiado, entonces ese pecado se hace amo de tu vida y tú vienes siendo un esclavo a ese pecado. ¿Cuáles son los diferentes tipos de pecado de los cuales puedes ser esclavo? ¿Padeces de alguna esclavitud física? Hablamos de la glotonería, que es comer demasiado. También un desorden alimenticio. Puede ser la bulimia, donde uno come mucho y luego vomita. O lo opuesto, que también te puede pasar, que es que no comes nada. Y eso se llama anorexia. Puedes tener quizás una adicción a las drogas o al alcohol. ¿Padeces de alguna esclavitud emocional? Quizás la ansiedad. Estás preocupada siempre por ¿qué puede pasar el día de mañana? Y no disfrutas tu presente, ni tienes esa confianza y fe en el Señor. Posiblemente otra esclavitud emocional es el miedo. El miedo también puede paralizarte porque estás dejando de confiar en Dios y confiando en tus fuerzas para solucionar un problema, lo cual siempre es imposible solucionarlo uno mismo. Siempre necesitamos la ayuda de Dios. O posiblemente tienes un problema con la depresión. La depresión es diferente a la tristeza. La tristeza es algo que sientes en el momento, pero la depresión es un estilo de vida. O sea, es despertarte, es vivir el día y acostarte con una tristeza profunda en tu mente y en tu corazón. O posiblemente algún otro desorden emocional. Ahora está muy de moda, ¿verdad? Diferentes tipos de desórdenes emocionales, pero todos esos son pecados que te dejan esclavizado. ¿Padeces de algún tipo de esclavitud sexual? Hablamos de la masturbación, que es algo que tú puedes hacer en privado, ¿verdad? Para darte excitación sexual, pero sin tener, ¿verdad?, a tu esposo a tu lado. La pornografía, sabemos que en internet es muy fácil de poder acceder a lo que es la pornografía, pero nunca es bueno esta adicción, porque es casi muy difícil de poder romper y corrompe entonces tu mente y tu corazón. La lujuria es querer, ¿verdad?, algo sexual que no te pertenece, desear posiblemente el esposo de otra persona o acostarte con alguien que no es tu esposo. Eso es lujuria. La fornicación, obviamente, es tener sexo cuando uno es soltero. Eso se llama fornicación. No está allí, pero el adulterio es tener sexo con alguien que no es tu marido, siendo tú una mujer casada. También el lesbianismo es un pecado cuando te gusta otra mujer y quieren andar la mujer con la mujer. Y todos estos pecados y muchos más son pecados sexuales que también nos esclavizan en tu mente y en tu corazón. ¿Padeces de algún tipo de esclavitud financiera? Posiblemente el derroche, que es gastar y gastar dinero sin tener un presupuesto, sin pensar en lo que se está gastando, y lo más probable es que comprar cosas que ni siquiera necesitas y a lo mejor ni siquiera lo vas a usar, pero posiblemente te entusiasmas porque lo ves que estás en oferta y lo compras
también endeudándote a veces con la tarjeta de crédito, ni siquiera hay dinero en el banco, pero sigues sacando préstamo, tarjeta tras tarjeta y te encuentras en una deuda después que no hayas cómo pagar. La avaricia es el amor al dinero. La Biblia es muy clara que tener dinero en sí no es pecado, pero el amor al dinero es pecado. Por ende, una persona que es rica puede ser que no tenga un problema con la avaricia. Hay muchas personas ricas que donan hasta el 90% de sus ingresos a la obra del Señor. Y Dios los bendice porque sabe que su corazón es generoso. Pero hay otros que son pobres, que ni siquiera quizás tienen $100 en el banco, pero desean en su corazón ser ricos. Y ese deseo, la avaricia, el desear tener dinero, esa es la raíz de todos los males. O posiblemente la mezquindad, que es querer todo para ti mismo. Estás siendo entonces un pozo donde recibes y recibes y recibes, pero no das. Y cuando eso pasa, esa agua estancada se pudre. Hay que ser como un río, de recibir las bendiciones de Dios y también dar. ¿Eres esclavo de hábitos pecaminosos, como posiblemente el enojo? El temperamento es algo muy delicado y cuando tú te enojas con facilidad, ese enojo es pecado. Posiblemente la mentira. Algunos fueron creados para pensar de que una mentirita blanca no pasa nada, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye que cualquier mentira es pecado, porque rompe la santidad de Dios. Posiblemente el pecado del orgullo, creer que tú eres mejor que los demás. Y ese pecado está dentro de los 7 pecados que Dios aborrece. Eres esclava de la necesidad de la aprobación. Estás siempre pensando en qué dirán los demás de mí. Este pecado, yo pienso, ha aumentado con las redes sociales, porque a veces uno postea una foto y está pensando, ¿qué van a decir los demás? Me veo guapa, me veo bella, les va a gustar. Y si recibimos algún comentario negativo, entonces a veces nos destroza y algunas hasta sufren depresión por el hecho de estar comparándose con otras personas y sintiendo esa necesidad de recibir la aprobación de los demás. Quizás no eres adicta a las drogas o a la bebida alcohólica, pero hay otras adicciones que posiblemente puedes tener. La televisión. Hay que tener mucho cuidado con cuántas horas al día estás viendo la televisión, porque fácilmente se puede convertir Netflix o alguna otra plataforma donde se puede ver videos continuamente en una adicción. Posiblemente juegos de video también puede ser una adicción. Redes sociales, ¿verdad? A veces le digo a mis hijos, deben apagar el televisor, es tiempo de no tecnología. Y entonces me dicen a mí, mamá, entonces guarda tu celular y no estés mirando Facebook. Y digo, sí, tienen razón. Si es tiempo de no tecnología, tampoco podemos estar utilizando entonces el teléfono para ver las redes sociales. ¿Cómo está eso en tu vida? ¿Eres capaz de dejar el teléfono al lado para poder escuchar a tus hijos? ¿Eres capaz de dejar el teléfono a un lado a la hora de comer, a la hora familiar? ¿O estás siempre pegada al teléfono y en tus redes sociales? Mucho ojo con las redes sociales. O a lo mejor eres adicta a las novelas románticas, ¿verdad? En forma de lectura y estás siempre leyendo este tipo de libros que no te ayudan para nada en tu vida espiritual y también son un pecado de adicción. Posiblemente también la literatura erótica cae también dentro de esta categoría de adicción y también pecado. Pídele a Dios que te ayude a identificar cualquier área de esclavitud. Eso es lo más importante, poder identificar el área de esclavitud que tú tienes en tu vida. Sabes, es muy importante en este punto entender de que no es suficiente quitar esa mala obra que estás haciendo. No es suficiente solamente decir, bueno, voy a dejar de mentir. No, imaginemos que tienes un árbol y que ese árbol produce una fruta venenosa. Y tú quitas cada uno de esos frutos, ¿verdad? Y dices, los voy a destruir y no quiero saber más nada con estos frutos que dan, ¿verdad? Esta fruta venenosa. ¿Pero qué va a pasar? Pues la próxima temporada, cuando a ese árbol le corresponda dar fruto, va a volver a dar fruto.
Y si era fruto venenoso, va a ser fruto venenoso otra vez. ¿Por qué? Porque debemos llegar a la raíz del árbol. Hay que cortar el árbol completamente de raíz para que definitivamente no siga creciendo. Posiblemente a algunos de ustedes les ha pasado con la maleza, con los yuyos que están en el jardín. Si uno no los quita completamente de raíz, si les dejas un solo poquitito, vuelven y vuelven y vuelven a crecer. Y es necesario, ¿verdad?, poder sacarlas de raíz. Hace un tiempo atrás yo tenía una maleza que había abarcado gran parte de mi patio y con mucho esfuerzo sacábamos y sacábamos y sacábamos la maleza. No resultaba porque cada más o menos 8 semanas volvíamos a tener las malezas. Vino un experto y me dijo, ¿estás seguro que estás sacando la raíz? Y yo dije, claro que sí. Y me mostró una raíz más o menos de este tamaño. Y yo le dije, sí, claro, eso estamos haciendo. Y me dijo, espera. Y agarró su pala, la metió hasta el fondo y sacó. Y no, era, pero, o sea, una raíz grandototota, ni siquiera me entra en la imagen. Era una raíz enorme. Me dijo, esa es la raíz completa. Yo voy a sacar todo y vas a ver que no te va a volver a crecer esa maleza. Y fue así, después de 3 horas de trabajo, con mucha pala y con muchas herramientas, ¿verdad?, que son específicos a la jardinería, se pudo lograr sacar toda esa maleza. Y eso es lo que hay que hacer en tu vida y en mi vida. Hay que arrancar todo el pecado desde la raíz. Si no va a volver a crecer. Ese es el paso número 1. Y el paso número 2 ya viene. Entonces tenemos el paso número 2. Identifica las mentiras que están a la raíz de tu problema. No es suficiente solamente sacar la fruta venenosa. Debemos identificar cuál es la mentira que está en la raíz del problema. Las mentiras suelen ser engañosas porque sus raíces se esconden bajo la superficie. Entonces, para poder encontrar esa raíz del pecado que el enemigo ha plantado en tu mente y en tu corazón, se necesita ir a Dios en oración y pedirle que Él te ayude a, por favor, mostrar cuáles son esas raíces profundas que están en tu mente y en tu corazón que son mentiras. Pídele a Dios que te muestre las mentiras del enemigo que has aceptado como ciertas. Pídele a Dios perdón por haber creído las mentiras del enemigo. Es muy importante que pidas a Dios que identifique cuáles son las mentiras. A través de este estudio vamos a estudiar 45 mentiras que el enemigo ha puesto en la mente y el corazón de muchas mujeres alrededor del mundo. Mujeres creyentes, mujeres que aman a Dios, mujeres que sirven a Dios, pero que hemos sido engañadas con mentiras que el enemigo ha puesto. Y cuando podemos llegar a esa raíz, a la mentira, entonces podemos realmente transformar nuestra vida. Así que pídele a Dios que te revele no solo los pecados que tienes en tu vida, sino la raíz, la mentira de ese pecado. Y cuando lo encuentres, pídele perdón a Dios por haber creído la mentira del enemigo y pídele que tú puedas sacar esa mentira de la raíz. Y entonces estarás lista para el paso número 3. Este paso es muy importante. Es necesario sustituir las mentiras con la verdad. ¿Cómo se haría eso? Vamos a imaginar que yo tengo esta bufanda, ¿verdad? Este scarf que está sucio y tiene una mancha y está muy feo y no la quiero usar para el programa en vivo y me la quito. Pues ahora, ¿qué? Me quedé, ¿verdad?, sin un adorno ahí. No es el fin del mundo, pero se veía lindo con la bufanda. ¿Qué tendría que hacer? Entonces buscar una bufanda nueva, ¿verdad? Y ponérmela ¿para qué? Para que se pueda completar, ¿verdad?, el look que yo tenía. Entonces es necesario que cuando te quites un pecado y la eliminas de raíz, te coloques entonces algo nuevo, un hábito nuevo que pueda reemplazar el hábito viejo. Y eso entonces es muy importante.
y vemos que la verdad es una arma muy eficaz en contra de las mentiras del enemigo. Hay que llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu de la palabra de Dios, ¿verdad? No puedes tan solo una vara mágica y quitar de raíz las mentiras que has creído y colocar verdades en tu mente y en tu corazón. Vas a tener que estudiar la palabra de Dios, meditarla, memorizarla. Entonces, ¿te acuerdas cuáles eran los pasos para poder creer una mentira? Los pasos para creer una mentira era escuchar, meditar, creer y obrar conforme a la mentira. Aquí vemos la misma escalera, pero ahora al revés, para poder entonces entender la verdad bíblica y a aplicarla en nuestra vida, tenemos que dar los mismos pasos. Escuchar la palabra de Dios, meditar en ella, creerla y obrar, pero ahora obrar conforme a la verdad. ¿Y cómo puedes escuchar la palabra de Dios? Pues lo puedes hacer cuando lees tu Biblia. También puedes hacerlo escuchando justamente estudios bíblicos cristianos. Me encanta a mí escuchar estos estudios cuando estoy a veces haciendo el quehacer en el hogar. Todas estamos cocinando y el hecho de cocinar demora un poco de tiempo. Te quiero dar un desafío. Cada vez que cocines, escucha una predicación. Entre cocinar, poner la mesa, servirla y limpiar al final, puedes escuchar uno o a veces, dependiendo cuán complejo sea, ¿verdad?, el menú, quizás hasta 2 predicaciones. Y eso va entrando, ingresando la palabra de Dios. Si en tu trabajo te permiten tener algún tipo de audífono, aprovecha a escuchar predicaciones de la palabra de Dios. Aprovecha a poner música cristiana. Escucha la palabra de Dios. También toma un tiempo cada día, no solo para leerla, sino para meditar. ¿Se acuerdan cuando meditábamos en la mentira? Que la volvíamos a masticar una y otra vez. Pues es importante hacer eso, pero no con la mentira, sino con la palabra de Dios. Lo más importante, memoriza versículos que contengan la verdad bíblica que tú necesitas para tu pecado. Y entonces cuando tú guardas en tu mente la palabra de Dios y la meditas, la memorizas, cuando entonces viene el pecado o la tentación a tu vida de pecar, te acuerdas de ese versículo de memoria y puedes escoger no mentir. Esa es la mejor defensa en contra del enemigo. ¿Qué dice el salmista? ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego creer de todo corazón que eso que estás leyendo, que eso que estás meditando, memorizando, es la verdad. Y no discutas con Dios. Si Dios lo dijo, es la verdad y punto. Debes creer entonces que la palabra de Dios es la verdad. No solo algunas partes, no las partes que te gustan, sino toda la palabra de Dios. Y luego actuar. Actuar conforme a la verdad. Esto es muy importante. Cuando tú actúas conforme a la verdad, entonces estás teniendo un giro de 180 grados en tu vida. En vez de estar andando en ese camino pecaminoso, te das la vuelta y ahora empiezas a andar en el camino de la verdad. Y cuando haces eso, eres una mujer sabia. Me preguntaron mis hijos hoy, mamá, ¿qué es ser sabio? Y justamente la respuesta es muy sencilla. Cuando sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Entonces, cuando ya sabes cuál es la verdad bíblica, puedes también ser una mujer sabia cuando decides poner en práctica la verdad bíblica en tu mente, en tu corazón y en tu actuar. Y tenemos nuestro versículo bíblico, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios te hará libre de esa esclavitud del pecado que te tenía atada, que te tenía amarrada. Solamente la verdad de la palabra de Dios lo puede hacer. Tenemos un Dios redentor que hace que todas las cosas sean nuevas. Él te está redimiendo, Él te está renovando, sea cual sea tu historia. Cuando tú puedas aplicar estos 3 pasos, tu vida entonces va a cambiar en 180 grados. Porque ese Dios redentor hace todas las cosas nuevas, como tenemos en el versículo, que he aquí, eres una nueva criatura y todas son hechas nuevas. Sea cual sea la mentira que has creído, sea cual sea la consecuencia que has experimentado, la gracia de Dios y su amor son verdaderamente irresistibles.
Y confío que en esta semana puedas tomar estos 3 pasos. Número 1, encuentra un pecado que tienes en tu vida. Número 2, descubre la mentira que está a la raíz de este pecado. Y número 3, encuentra versículos bíblicos que demuestren claramente la verdad de Dios en cuanto a ese pecado. ¿Y qué haces cuando encuentras esos versículos? Ya sabes los pasos. Escuchar, meditar, creer y obrar conforme a la verdad. Y estoy segura que lo puedes hacer. Y te invitamos a continuar esta serie la próxima semana, donde descubriremos la primera mentira que vamos a estudiar del libro de Nancy Lee Damas. Así que te espero y recuerda, en Cristo somos más que vencedoras. Hasta luego.